Una parte importante que yo considero que hasta ahora el grupo no ha concebido al 100% es la parte de contacto con el cliente, en el sentido de cómo piensa, qué requiere, cómo mejorar la relación. Evidentemente que tenemos contacto con el cliente, pero en la estructura que tenemos actualmente, nuestro contacto mayor es con el DAO. O sea, nuestro DAO es el 911 de la televisión. O sea, la gente llama a ese 911. Cuando ese 911 hay una persona capacitada para atender al cliente y redirige la pregunta, aquellas preguntas que tienen que ver con eso son redirigidas. Pero hace falta mayor comunicación. O sea, justamente lo que les comentaba antes, por eso yo voy a ir brincando hacia cosas que ya he dicho antes. El jueguito de la red, es el jueguito de la red. Hasta que la gente de soporte no tiene las conexiones con el cliente, no lo conoce bien, no entiende qué es lo que quiere hacer. Un ejemplo que yo pudiera aplicar como más claro, eso ocurrió cuando trabajamos aquí en la de Gies. En aquella época había un grupo aquí de recursos hídricos. Ellos corrían programas que se comían la máquina completa. Ellos se la pasaban el día quejándose: esa máquina no corre, esa máquina es muy lenta. Entonces, un día hablando con uno de ellos: ¿pero por qué? No, es que no me hace los resultados. Bueno, siéntate conmigo, dime, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Y luego cuando él empieza a hablar, se descubre de que, por ejemplo, ellos tenían una simulación y tenían, no sé, 300 matrices y querían cargar las 300 matrices simultáneamente, cuando su simulación iba paso a paso. Solo tenían que tener una matriz en memoria y no las 300. Entonces, el sentarse, oírlo un rato y decirle: en esta pequeña modificación, deja ese disco, quédate solo con una, hizo que los programas de ellos corrieran 300 veces más rápido. Entonces, es el tipo de cosas donde cuando subió: oye, gracias por la asesoría, eso funciona, eso es chévere, ahora sí puedo correr mejor. Y no fue una gran asesoría, simplemente fue sentarse con la persona. Entonces, eso sí es algo que el grupo todavía no se acostumbra a hacer, en que uno debe sentarse con el cliente y oírte primero. Cuéntame qué es lo que haces, una especie de CSI de computación. Yo me siento, tú me cuentas, yo te voy haciendo preguntas. Yo no tengo por qué ser un experto, yo no era un experto en sistemas hídricos ni lo soy ahora, sino que uno le va preguntando qué es lo que tú haces, cómo lo haces, por qué lo haces, y de repente tú te vas dando cuenta de que hay cosas que tú estás haciendo incorrectamente. Entonces, ese tipo de cosas uno debe decirle: no, mira, eso lo puedes optimizar de esta y esta y esta manera, y eso redunda el beneficio. Este grupo debería hacer eso mucho más frecuentemente, presentarse más con el cliente. Hemos tenido un caso últimamente con matemática que pasa un poco esta situación, donde el grupo a veces ve con el departamento: no, es que ellos me quieren mandar trabajo, lo ven como me quieren llenar de trabajo a mí. Yo les decía: no, eso no es así, siéntense con ellos y verán, cuando ellos les expliquen, verán que hay razones para sentarse con ellos. Por ejemplo, y esto es un comentario, yo se los hice ver solo por... Sentándome a hablar con los de matemáticas me dijo: oye, es que si nosotros tuviéramos una máquina, resulta ser que hay un tipo de concurso internacional que tiene que ver con números primos y separación de números primos, donde ponen un número gigantesco, cientos de miles de dígitos, y piden que al primero que haga la separación de ese número entre dos factores primos, el primero que lo factorice, tiene premios a veces de $200,000 y de $500,000. En el grupo de matemáticas ellos dicen de que en 2 oportunidades han tenido la idea de cómo hacerlo, mas no han tenido los recursos para hacerlo. Es el tipo de caso donde yo le decía: oye, si eso es verdad, vamos a ver cómo poder ayudarle la próxima vez que se abra ese tipo de concurso. Porque si nosotros le ayudamos y ustedes ganan esos $200,000 o esos $500,000, todo el mundo gana, más con los requerimientos de presupuesto que tiene. Entonces, es el tipo de cosas donde, si uno no se entera de que el cliente tiene un conjunto de necesidades, a veces él no va a venir a contarte la necesidad específica, no va a venir a decirte: es que yo necesito factorizar 2 números primos gigantes. O si viene y me lo cuenta, yo no entiendo para qué le sirve eso. Allá él, que factorice esos números primos. Pero cuando viene y me dice: si factorizo esos 2 números primos, gano $200,000, ya el asunto es diferente. ¿Okay? O sea, hay una serie de beneficios para la universidad directos.